Vamos a realizar ahora, ¿ya? Con respecto a lo que vendría a ser la estructura de la tabla periódica, sus propiedades, cómo lo clasificamos. Lo primero que vamos a decir es que la tabla periódica presenta un diseño actual. Este diseño fue establecido por el alemán Alfred Werner, ¿ok? El cual este se fundamenta en la ley periódica de los elementos. Esta ley periódica de los elementos, déjame comentarte, fue propuesta por el inglés en 1913 Henry Moseley. Lo que hace Moseley, para que entiendas, él empieza a bombardear átomos, ¿ya? Con rayos X y en la parte de atrás coloca placas fotográficas. Entonces, al bombardear con rayos X a estos átomos, obtiene ciertos resultados. Luego se da cuenta de que estos resultados presentan un orden. El orden establecido está en función a Z. Por eso quiero que entiendas muy bien. Alfred Werner diseña ese modelo que está ahí en esa imagen, pero es Henry Moseley quien ordena los elementos. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Alfred Werner diseña la nueva tabla periódica, pero es Henry Moseley en el experimento de rayos X quien observa que el resultado le señala que estos están ordenados en función a Z. Así que Alfred Werner lo diseña, ¿ya? Y Henry Moseley lo ordena. Algo que también vamos a tomar muy en cuenta en nuestro ordenamiento es la configuración electrónica. Quiero que comprendas muy bien. Tabla periódica, dos criterios hasta el momento. Ley periódica y configuración. Estas dos establecen todo. ¿Cómo no poder hablar de estos dos si no entiendo que Z es tan importante? Porque recuerda que Z es quien le da la identidad al átomo. Entonces, el químico alemán, ok, Alfred Werner, diseña el nuevo modelo y se fundamenta en el experimento del ordenamiento de Henry Moseley. ¿Está bien? Ley periódica actual y con él configuración electrónica. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta aquí, y te pido que me prestes mucha atención a la explicación. La tabla periódica, como dice ahí, y lo vas a tener en las diapositivas, es un esquema sistematizado que organiza a los elementos, ¿ya? Uno, la tabla periódica los va a organizar en función a su identidad, en función a sus propiedades y configuración electrónica. Entonces, la tabla periódica es un esquema muy importante. Me habla de la identidad de los elementos, de sus propiedades y de su configuración electrónica. Tenemos nosotros filas, ¿ya? Tenemos nosotros filas, el cual podríamos llamarlos también, ojo, periodos, y estos corresponden al último nivel en la tabla periódica de tu configuración. Tenemos columnas, grupos, que según la organización de la química pura y aplicada tendrían que ser 18 y de forma clásica tendrían que ser 16. ¿Por qué? En UPAC es bastante práctico, son 18 grupos, pero en clásica vendrían a ser 16, 8 de A y 8 de B. ¿Está bien? 8 de A y 8 de B. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, quiero que recuerdes algo. Los que están en la fila o periodo presentan algo en común, que todos son del mismo nivel. Y los que están en la misma columna presentan algo en común, que sus propiedades químicas son similares. Sus propiedades químicas son similares. ¿Está bien? No te olvides. La tabla periódica, como la ves, está ordenada en función a Z, ¿ya? Todo está en función a Z. Ahí está.
El cuarto se ordena de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Quiero que entiendas que el 80% de los elementos en la tabla periódica vendrían a ser metales. ¿Ya? El 80%. Casi todos son metales, ojo. Tenemos en la columna 8 los famosos gases nobles. ¿Ya? Y quiero que te des cuenta en la parte de acá abajo. Mira, desde el hidrógeno 1 hasta el prometio 61, ¿ok? O perdón, desde el hidrógeno 1 hasta el uranio 92. Déjame decirte que son 90 elementos naturales. Hidrógeno 1, uranio 92. De ahí esa lista tú tienes que sacar al tecnecio 43 y al prometio 61. Sacando esos dos elementos de la lista tendríamos a los 90 elementos naturales. ¿Y está ahí? A estos elementos que están aquí abajo, antiguamente llamados tierras raras, que no tienen nada que ver con eso, los llamamos hoy en día metales de transición interna, por si acaso. A condiciones ambientales tenemos al bromo y el mercurio en estado líquido. ¿Ya? Hablando de eso, déjame comentarte, en la tabla periódica en estado gaseoso tenemos 11 elementos, 6 de los gases nobles y 11 diatómicos, el flúor, el cloro, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Ya? En total son 11. En estado líquido tendríamos dos, el mercurio y el bromo. ¿Está bien? Y en estado sólido, todos los demás elementos que no hemos mencionado. ¿Sí? Todos los demás elementos que no mencionamos. ¿Ves esta pequeña escalerita que he colocado? A ellos se les considera como metaloides o semimetales. En breve vamos a hablar de ellos, ¿ya? Metaloides o semimetales. Mira ahí la tabla periódica, ordénate. Recuerda que el 80% son metales, ¿ya? Para el lado izquierdo y el lado derecho tengo los no metales. Recuerda que las mismas columnas tienen propiedades parecidas, semejantes, y los que están en filas, lo único que tienen en común es el nivel. ¿Está bien? La tabla periódica se ordena por Z. Recuerda que son periodos, ¿ya? Periodos o en todo caso grupos. Recuerda que según la Organización de la Química Pura y Aplicada, existirían en total 18 grupos, pero en forma clásica, que viene bastante, serían 16 grupos. ¿Por qué 16 grupos? Porque estamos hablando 8 grupos de A y 8 grupos de B. ¿Sí? ¿Está bien? Los elementos que están en la parte de abajo se le consideran que son elementos que están justamente acá. ¿Ya? Si te das cuenta, aquí tengo al bario, que tiene 56, y acá abajo tengo al lantano, que tiene 57. Entonces te has dado cuenta que continúa en la parte de abajo. ¿Ya? Por eso a los de abajo se le llama transición interna. ¿Ok? Ahí tengo los lantánidos y los actínidos, que pertenecen acá. Por eso la columna 3 son, mira, una columna bien extensa. Algo que ha venido como pregunta de examen, recuerda, en filas, ¿ya? La primera fila y la segunda y la tercera fila se le consideran elementos de filas cortas. Lo que son la fila 4, 5, 6, 7, ¿ya? Se le consideran de la fila 4 a 6 filas largas. Pero la fila 6 se extiende acá abajo, igual a fila 7. O sea, la fila 6 tiene 18 elementos, ya en la fila 6 más 14 elementos que están extendidos, 32. ¿Ok? Por eso la fila 6 y la fila 7 se le llaman elementos de filas extra largas. Ya ha venido como pregunta con respecto a eso, ¿sí? Las filas cortas, las filas largas y las filas extra largas.
Así que ten en cuenta eso al momento de trabajar con la tabla periódica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta ahí, por favor? Cualquier cosa avísame. Ahí tenemos cómo se modelan los elementos químicos, ¿no? De los 118 elementos, ¿ya? 90 son naturales, del hidrógeno al uranio, y del uranio hacia adelante los llamamos transuránidos, radioisótopos o también artificiales, ¿sí? La fila uno, 2 y 3, filas cortas, fila 4, 5, ¿ok? Filas largas, 6 y 7, filas extra largas. Los que están acá abajo se le llaman metales de transición, ¿está bien? Vamos a ver en breve cómo llamamos a los demás. Recuerda que en estado gaseoso son 11 elementos. En estado líquido son 2, mercurio y bromo. Y todos los demás elementos son gaseosos. Recuerden eso, por favor, ya recuerden esos detalles. Muy bien. Cuando hablamos acerca de sus propiedades físicas, tanto de los metales como no metales, vamos a indicar lo siguiente. Primero, los metales son lustres, brillosos, mientras que los no metales son opacos, ¿ya? Excepto el grafito. ¿Te acordarás cuando vimos en el tema de materia, ¿ya? La alotropía vendría a ser un cambio, ¿no? Algo exclusivo, solamente algunos elementos. Entonces, es cuando un átomo se puede presentar de muchas maneras. Y ahí vimos la alotropía del carbono, ¿correcto? Por eso es que el carbono, que es un no metal, alotrópicamente en forma de grafito, presenta un brillo metálico. Los metales todos son sólidos, excepto el mercurio, que está en estado líquido. En cambio, los no metales, y acuérdate de esto, los no metales son sólidos, líquidos y gaseosos. Sólidos como el carbono y el yodo. Este átomo de yodo se puede sublimar. ¿Te acuerdas que la sublimación es un cambio de estado de sólido a gas? Acuérdate eso. También podrían ser líquidos y también podrían ser gaseosos. ¿Está bien? Los sólidos presentan alta densidad, los líquidos baja densidad. Los sólidos son maleables, forman láminas. También son dúctiles, forman hilos, mientras que los no metales no. Los metales conducen el calor y la corriente eléctrica. Los no metales son aislantes térmicos. No conducen el calor, tampoco la corriente eléctrica. ¿Está bien? Y ahí tenemos eso, mira. Voy a mencionarte un grupo de elementos muy particulares que ya lo habíamos comentado, el cual se van a llamar los semimetales o metaloides. Recuerda que estos semimetales o metaloides, ¿ya? El cual tenemos al boro, silicio, germanio, arsénico, lo que odian los demonios, el antimonio, telurio, polonio y estato. Ellos van a tener propiedades físicas intermedias entre metales y no metales. Qué curioso, ¿no? Ellos son no metales, pero ciertas condiciones, cuando elevo su temperatura, empiezan a elevar su conductividad eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que se vuelven conductores eléctricos. ¿Eso es común en los no metales? No, ¿verdad? Eso no es para nada común en los no metales. Sin embargo, ellos lo hacen. Por eso decimos que tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. ¿Está bien? Propiedades químicas. Propiedades químicas. Si hablamos acerca de las propiedades químicas, ya vamos a indicar que los metales se oxidan. Y si los metales se oxidan, pierden electrones. Y si pierden electrones, son formadores de cationes. ¿Ok?
mientras que los no metales se reducen. Si se reducen, ganan electrones, y si ganan electrones, son formadores de aniones. ¿Y cómo no hablar de los gases nobles? Recuerda, helio, neón, argón, criptón, xenón, ranón. Ellos son estables, no reaccionan con nada. Por ende decimos que son monoatómicos. ¿Está bien? Con respecto a estos elementos que están acá. Entonces, entiendo perfectamente este panorama de las características que presentan los elementos químicos.